buenos días. Antes que nada, felicidades a la doctora López Olvera por este evento que está arrancando muy bien y seguro que así continuará. Pues iniciaremos con la mesa 1, que son los desafíos y objetivos para la actualización de la dogmática procesal. Yo estaré a cargo de la moderación y me toca abrir la mesa. Pues yo creo que empezamos. Sí, me voy a permitir, como el doctor es el moderador, yo voy a hacer su presentación. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, maestro en Psicoterapia por el Instituto Ericksoniano de México, tiene un postdoctorado en el Laboratorio de Evaluación Cognitiva y Aprendizaje Complejo de la Facultad de Psicología de nuestra universidad. Es responsable del Laboratorio de Constructivismo Jurídico de este Instituto de Investigaciones Jurídicas y del Programa de Derecho y Complejidad del Centro de Ciencias de la Complejidad. Ha sido merecedor de varios premios, entre estos el Anual de Investigación Jurídica Ignacio Manuel Altamirano, otorgado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas, la Cátedra Alfonso Reyes 2003 por la Universidad de la Sorbona, y también por otros premios internacionales como la Plummer Research Fellowship 2017 por la Universidad de Oxford. Es investigador tanto aquí en el Instituto de Investigaciones Jurídicas como en el Centro de Ciencias de la Complejidad, ambos de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3. El título de su ponencia es Consideraciones críticas a los supuestos epistémicos de la dogmática procesal. Bienvenido, doctor, y el foro es suyo. Bueno, vamos a iniciar entonces con consideraciones críticas sobre los supuestos epistémicos de la dogmática en general, pero con referencia especial en el derecho procesal. Iniciaría con lo que inicio con mis alumnos de maestría. Les pregunto, ¿qué recuerdan ustedes de los libros que estudiaron durante la carrera? Todos los de Porrúa, etcétera. ¿O cuántas veces necesitaron referir lo que estudiaron en los libros cuando estuvieron en su ejercicio profesional? A ver, ¿quién me dice? Esa es la respuesta. Justo, silencio. Pero es un silencio muy elocuente porque lo que quiere decir es que no ha sido aprendizaje significativo. Lo que hemos aprendido en los libros de dogmática no ha sido lo suficiente significativo como para recordarlo. Bueno, esto nos plantea un problema muy interesante porque entonces habría que suponer que la dogmática clásica, así como en su momento el código Morse cumplió una función muy importante ante la guerra y hoy día ya está jubilado, pues tendremos que pensar probablemente que ya es momento de jubilar también o dejar que descanse en paz la dogmática clásica. Algunas razones, bueno, parte de supuestos epistémicos obsoletos hoy día, no sincroniza con el estilo de pensamiento de las nuevas generaciones, está desfasada de nuevos paradigmas del conocimiento en general. Y para esta situación utilizaré una expresión muy afortunada de la doctora Carmen López Olvera, que se le ocurrió afortunadamente hablar de necrodogmática, para denotar la situación en la cual la dogmática jurídica actualmente, pues podemos decir que está epistémicamente muerta. La crisis del derecho implica también la crisis de los supuestos epistémicos en los cuales se han estado fundando distintas concepciones acerca del derecho. Así vemos que la epistemología especulativa, que se divide en el pensamiento griego, escolástico y racionalista, pues tuvo manifestaciones en el derecho también. Antígona, el racionalismo, el pensamiento naturalista teológico, y también pasó con el empirismo. Pero estos dos supuestos epistémicos hoy día ya no se pueden sostener tal como se suponía, y ha permitido que surjan otro tipo de alternativas como la epistemología constructivista. Lo que tenemos actualmente entonces es un Frankenstein epistémico. ¿Y a qué me refiero con esto? A que hemos estado recogiendo retazos epistémicos de otros tiempos y los hemos estado tejiendo para que nos salga un monstruo como este. Y así es que, por ejemplo, hoy día seguimos preguntándonos qué es el derecho, qué es la justicia, qué es el Estado, y esas son raíces platónicas, esencialistas. Pero fíjense que al mismo tiempo hacemos cosas como conectar piezas epistémicas totalmente incompatibles y preguntamos cuál es la verdadera esencia del derecho, cuando verdad es un término del empirismo. Estamos entonces dar de baja este Frankenstein epistémico, que a lo que ha dado lugar es a que actualmente lo que aprendemos y lo que se genera en la mayor parte de los libros es una dogmática jurídica
documental sin validación empírica y bajo la formación de operadores jurídicos, ni siquiera de investigadores profesionales. Y por otra parte, en lo que corresponde a la epistemología empirista, se carece de los andamios comunes a las demás ciencias, como pueden ser modelado matemático, simulación computacional, verificación de los enunciados, etc. Algunos de los problemas que están presentes en este periodo que podríamos llamar de necrodogmática, pues estamos plagados de pseudodefiniciones, pseudoteorías y dependencias entre las dogmáticas. Vamos a ver algunos ejemplos de pseudodefiniciones. Entiendo como pseudodefinición aquel acto de habla que tiene por objeto conceptualizar un constructo a través de supuestas definiciones, pero que no satisfacen las condiciones técnicas de la teoría de la definición. Algunos ejemplos de pseudodefiniciones que llevan además a pseudoproblemas son los planteamientos esencialistas, las definiciones persuasivas y las conjeturas subjetivas. Algunos ejemplos. Noción verdadera de derecho. El derecho es el orden social justo. En efecto, el derecho es la fuerza o es una regla que trasciende la vida. Vean esto. Cuando pensamos en derecho no pensamos en orden sociales justos. Y por otra parte nos dice que es la fuerza, o sea, de esto se sigue que es la fuerza, pero después resulta, o es una regla, pero no solo una regla que trasciende la vida. ¿Qué significa eso? Pero fíjense que si eso estaba en civil, pues resulta que también lo encontramos en amparo. Hemos asentado que en el juicio de amparo tiene como objetivo connatural a su esencia tutelar un ordenamiento de orden superior. Y se preguntará uno, ¿y qué significa eso de un objetivo connatural a la esencia de una institución? Y lo encontramos en materia penal. Tipo penal o tipificación es la descripción precisa de las acciones. Dense cuenta del error. Cuando hablamos de tipo penal estamos hablando de estructuras normativas y las estructuras normativas no son descripciones acerca del mundo. Lo que indican son cursos de acción, no pueden ser verdaderas o falsas. Entonces aquí tenemos una confusión entre tipo, que denota una estructura normativa, y los hechos que ocurren en el mundo. El componente objetivo del tipo penal es una conducta exterior. Pero resulta que todo el tipo penal se refiere a los hechos o se refiere a los enunciados normativos. Bueno, no es propiamente la última presentación que tenía, pero sabemos también que en materia de derecho procesal encontramos problemas de pseudodefiniciones. Y en ocasiones habla del derecho procesal, denotando las reglas que regulan el proceso, las normas que regulan el proceso, y en ocasiones se denotan a las acciones. Otra vez más esta confusión. También encontramos pseudoteoría. Recordemos las pugnas inacabables de las escuelas de dogmática penal entre el sistema clásico, el neoclásico. Noten ustedes esos elementos que son propiedades cognitivas de los agentes que se están moviendo en la discusión de una escuela a la otra, como que no saben dónde acomodarlos. El sistema finalista, el sistema funcionalista. Pero y la pregunta es, ¿dónde están los mecanismos de verificación empírica de estas estructuras teóricas? Son producto de mera especulación y su raíz última se encuentra nada más ni nada menos que en el idealismo alemán, es decir, en un nivel preanalítico. Bueno, de repente en la historia, ya vieron que teníamos ahí dividido por epistemología especulativa y empirismo. En un momento determinado hay una ruptura del pensamiento preanalítico y aparece en el mundo la filosofía analítica, que se puede entender como el objetivo es el esclarecimiento del pensamiento a través del análisis del lenguaje y de la lógica. Es decir, si lo que hemos visto acerca de pseudodefiniciones y pseudoteorías corresponde a esta parte, aquí hay una ruptura filosófica muy importante, que está ligada con el empirismo, que de alguna forma tuvo impacto también en algunos teóricos del derecho. Algunos de ellos basados en el análisis del lenguaje y otros de ellos basados basados en el análisis del lenguaje y otros en la lógica. Del análisis del lenguaje,
por ejemplo, Carlos Santiago Nino. Fíjense, lo que hace Nino es tener como lenguaje objeto este artículo, que es el que establece el fraude de acreedores. Y establece un debate metalingüístico con otros autores, Bacigalupo, que giran alrededor del verbo frustrar y de qué es lo que significa insolventarse. Vean, discuten insolventarse, insolvencia, insolventarse. No nos vamos a meter aquí a esa discusión, pero tomen en cuenta que ya no están hablando de qué es el delito de, sino que ya es un análisis del lenguaje en un segundo nivel. Lo que sí es interesante es que Nino marca que el triunfo del debate dogmático tiene consecuencias prácticas porque determina, por ejemplo, el comienzo de la acción de punición, la autoría, el concurso, la antijuridicidad, la culpabilidad, la prescripción, el lugar de ejecución. El otro elemento del enfoque analítico que corresponde a la lógica lo encontramos en el trabajo de la doctora Olga Islas. Lo que hace la doctora es generar un léxico, una ontología conceptual del derecho penal, establece reglas de formación del mismo tipo que los de la lógica, y como resultado de estas reglas de formación, genera, a través de su combinatoria, los distintos tipos de tipos penales que puede haber, y que, por ejemplo, en el caso del homicidio nada más, da lugar a, vean cuántos, 64 distintos tipos. Si hacemos una recapitulación, que es lo que estamos viendo, por una parte, toda la discusión preanalítica, por otra parte, las dos estrategias analíticas, lenguaje y lógica, vinculados con la dogmática penal. Bueno, la pregunta es la siguiente, ¿qué hacemos con esto? ¿Desechamos totalmente la dogmática clásica? ¿Decimos que nada sirvió? ¿Cómo la hacemos compatible con los enfoques analíticos? Desde el punto de vista de la sociología de las instituciones, si algo tiene una institución, persiste en el tiempo, quiere decir que o cumple una función social o busca cumplir de manera justificada una función social. La persistencia de la ontología conceptual de las dogmáticas nos hace suponer que está justificado que pretenden cumplir una función social importante. Ahora, ¿cómo incorporamos e integramos tanto esta ontología conceptual con los análisis tanto lingüísticos como lógicos? Ya viene una propuesta alternativa, que es a la que le llamo, o se basa en un marco teórico que he estado desarrollando hace varios años, que llamo constructivismo jurídico, que es un enfoque epistémico, teórico y metodológico naturalizado, porque es una continuación de desarrollos científicos, no solamente de mera especulación, mediante integración de ciencias cognitivas, teoría de sistemas complejos, filosofía del lenguaje, teoría general del derecho. Su objetivo es actualizar nuestra comprensión de la incidencia del derecho positivo y la teoría jurídica en la construcción social de la realidad a través de agentes e instituciones. ¿Y cuál sería la propuesta para una transición de la dogmática clásica, quitando la connotación peyorativa de dogmático que implica no reflexivo? Aceptas dogmáticamente aquello que no reflexionas, para transformarlo en teorías particulares del derecho. Por ejemplo, la teoría particular del derecho penal, teoría particular, etc. Pues propongo una teoría basada en el análisis sintáctico y en un elemento importante del constructivismo jurídico que asume que las normas jurídicas no son objetos dados, sino que se construyen. Y se construyen ya sea a través de interconexión de enunciados que están dispersos en distintas partes del sistema, o se construyen a través de análisis semántico y o hermenéutico. Con base en estos elementos, entonces, se tenía que buscar algo que fuera muy simple, que no fuera de una enorme sofisticación teórica, y entonces lo que pensé es que el conocimiento que tenemos acerca de la estructura de las oraciones simples puede ser útil para este fin. Ustedes recordarán que se estructuran a través de sintagma nominal, sintagma verbal, con sus correspondientes modificadores. Esto conectado con la estructura lógica de los distintos enunciados correspondientes a distintas clases de normas en función de su operador deóntico. Y ahora viene una ontología conceptual de esta teoría sintáctica. El término arquetipo penal denota a una estructura sintáctica que está instanciada coherentemente por los elementos de la ontología conceptual del derecho penal.
pero podría ser de otra área del derecho. El término delito, en este caso, lo que denota son los hechos institucionales que instancian a un constructo normativo, lo que efectivamente ocurre. El término constructo normativo denota cada una de las oraciones simples derivadas de la descomposición de oraciones complicadas que están establecidas en los textos normativos. Y algo interesante, enunciado transicional, que es un enunciado intermedio entre un constructo normativo y la estructura de proposiciones que van a afirmar algo acerca del mundo. Una característica de la dogmática clásica es que no sirve para la práctica. De nada le sirve saber la clasificación dogmática de los delitos cuando van a litigar. Necesitan aterrizarla con los hechos, pero no lo pueden hacer directamente desde la estructura prescriptiva. Es necesario generar un enunciado transicional que tiene la estructura ya de una proposición descriptiva, que es la que es instanciada por las proposiciones de las narrativas de hechos, que a su vez constituyen las proposiciones probandum, es decir, aquellas que serán susceptibles de debate probatorio a nivel epistémico. ¿Cuál es la ontología conceptual que rescatamos del derecho penal sin planteamientos esencialistas, solamente con definiciones? Pues estos son los sujetos que corresponden al sintagma nominal, los tipos de conductas, los modificadores adverbiales. Modificadores adverbiales 2, vean ustedes que corresponde a los estados cognitivos del agente para fincar responsabilidad. Los adverbiales que corresponden a las agravantes. Y de alguna manera, fíjense, una estructura única en la que se condensa la teoría del delito. Decimos que un sujeto es responsable si realiza la conducta phi con el objeto O contra un sujeto S2 o un objeto O2 conscientemente, con conocimiento normativo, con conocimiento de la conducta es contraria a la norma, intencional, premeditada, alevosa, ventajosamente, traicioneramente en el espacio E, en el tiempo T, con la intención de obtener el resultado E, el cual obtiene. Si se dan cuenta, cuando estamos hablando de con conciencia, etcétera, si no se satisface esta condición, no puede ser responsable y estamos ante un caso de inimputabilidad. La discusión metalingüística revisitada. Lo mismo que hizo Nino, ¿cómo quedaría desde esta perspectiva? Bueno, pues tenemos el mismo enunciado normativo, pero fíjense, si recuerdan la estructura de las normas, cada norma tiene una conducta o tiene un sintagma verbal, que es el que establece la conducta que se tiene que hacer. Vean ustedes cuántos hay aquí, al que durante el curso de un proceso, después de una sentencia, destruyere, inutilizare, dañare, ocultare, etcétera, etcétera. Y después nos dice de manera total o parcial. Esto da lugar al siguiente conjunto de constructos normativos. Fíjense que aquí estamos señalando la diferencia aquí: destruyere, inutilizare, dañare. Aquí tenemos un modificador. Y bueno, de ese enunciado obtenemos 27 constructos normativos. ¿Por qué se vuelve tan importante pensar en esto de los enunciados normativos? Porque después es posible hacer la problematización de la conexión entre los enunciados transicionales y el mundo. Por ejemplo, maliciosamente es un término afectado de vaguedad. ¿Bajo qué condiciones diría y qué tipo de conductas se realizaron maliciosamente? Que está vinculado con los problemas cuando tenemos que conectar el derecho con los hechos. Y por último, bueno, habría que decir que además de tener problemas de pseudodefiniciones, de pseudoteorías, puede ocurrir, y además que no es útil para anclarla con la práctica, que la dogmática a veces también tiene un carácter dependiente del derecho procesal. Aquí tenemos este artículo del Código Nacional de Procedimientos Penales. Fíjense que aquí está estableciendo que la estructura lógica corresponde a una prohibición, que hace falta la conexión con otro artículo, que es en el que se establece la sanción. Y aquí está la descomposición de los constructos normativos. ¿Y ahora qué hacemos con la conexión con el mundo? Pues introduzco un concepto que es el de modalidad de instanciación normativa, que lo que denota es las distintas formas o patrones bajo las cuales se puede
instanciar lo establecido por un enunciado normativo. Entonces, por ejemplo, homicidio se puede instanciar por arma de fuego, por envenenamiento, con arma blanca, por estrangulamiento, y por ejemplo, por envenenamiento podría ser con gas sarín o con ácido arsénico. ¿Por qué es importante marcar esta diferencia? Porque todo el problema probatorio será distinto, no en función o no vinculado con la norma que establece el homicidio, sino en función de las propiedades o las proposiciones que afirman algo que ocurrió en el mundo en las narrativas en las que se expresan las modalidades de instanciación normativa. Aquí tenemos un ejemplo ya. Aquí está la narrativa, el homicidio, entraron unos sujetos con lentes oscuros, el primero sacó un arma, etc. Aquí está el constructo normativo, comete el delito de homicidio que priva de la vida a otro. Aquí un sujeto, aquí está el enunciado transicional, fíjense, un sujeto realiza una conducta sobre otro cuyo resultó de la muerte de aquella. Aquí está la instanciación fáctica y cada uno de estos estaría correspondiendo a distintas proposiciones probando, que ya son las que se sujetan al problema de determinación de la verdad y estándares probatorios. Acabé la presentación en la madrugada, no se la mandé a la doctora López Olvera. Había algunas conclusiones, pero ahorrando podríamos decir primero. La dogmática clásica presenta los problemas de estar sincronizada con el pensamiento de nuestros tiempos. 2, está anclada en supuestos epistémicos ya obsoletos. 3, no nos sirve para preparar a nuestros operadores jurídicos para el ejercicio profesional. No lo anclamos con lo que ocurre en el mundo ni con los problemas epistémicos. Es necesario entonces repensar las bases de lo que hemos entendido como dogmática, transformarlas en teorías particulares del derecho, lo cual implica que hay todo un enorme proyecto de posibles investigaciones en este estilo, en esta estrategia, para reinventar la teoría del derecho, que es sumamente importante porque le da la identidad epistémica a cada una de las distintas ramas del derecho. Pues aquí están, miren, sí, esta sí la puse en esta presentación. A la luz del pensamiento contemporáneo, la dogmática jurídica clásica presenta serios problemas, tanto epistémicos como de sincronización con el pensamiento actual y su utilidad. Algunas de sus propiedades problemáticas incluyen pseudodefiniciones, pseudoteorías y la dependencia de otras dogmáticas. La dogmática normalmente es hecho por abogados que no tienen formación teórica. No estudiaron ni teoría de la definición ni estudiaron filosofía de la ciencia. Es necesario realizar un tránsito del estado de necrodogmática a teorías particulares del derecho elaboradas con base en los enfoques analíticos y del constructivismo jurídico. Y algo muy importante, el tránsito de la necrodogmática a las teorías particulares del derecho constituye un nuevo campo de investigación jurídica susceptible de ser estudiado con herramientas tanto teóricas como metodológicas propias de nuestro tiempo. Y en esto, de herramientas tanto teóricas como metodológicas propias de nuestro tiempo, la doctora López Olvera va a darnos un excelente ejemplo. Y pues eso es todo lo que quería comentar. Muchas gracias. Tengo el enorme gusto de presentar a la doctora Carmen Patricia López Olvera, que nos va a hablar de la reconstrucción de la dogmática procesal desde la perspectiva de la filosofía analítica, que como verán está en la línea de la reconstrucción de la dogmática en esto que ella ha bautizado como el periodo de la necrodogmática. Una muy breve semblanza. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Sinaloa, maestra y doctora en Derecho por nuestra universidad. Actualmente es investigadora de nuestro instituto y candidata al Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. No, ya más bien ya eres miembro del sistema. Ya es nivel 1. Sus líneas de investigación son Derecho Procesal y Epistemología Jurídica Aplicada, valoración de la prueba, enseñanza del derecho. También es docente de la asignatura de Metodología Jurídica en la maestría en Derecho del posgrado de nuestra facultad. Y nos dice que es licenciada en Derecho nada más, pero además tiene una licenciatura en Criminalística. Es con ustedes la doctora López Olvera, por favor. Muchas gracias por la presentación, doctor. Lo voy a hacer desde acá también para estar un poco más cerca de la pantalla. Y bueno, como el doctor bien nos ha indicado, el título de esta ponencia es La reconstrucción de la dogmática procesal desde la perspectiva de la filosofía analítica.
Este proyecto que hoy les presento, bueno, esta parte de la investigación forma parte de un proyecto más grande, el cual se titula Pasos hacia una nueva dogmática del derecho procesal, cuyo objetivo es proponer bases teóricas para la actualización de nuestro derecho procesal y la creación de un Código General del Proceso Mexicano que nos permita la correcta transición a sistemas procesales, por ejemplo, de corte oral y a las audiencias en las distintas áreas en el derecho. Las bases para este proyecto de nuevo Código General del Proceso y una nueva dogmática del derecho procesal tendrían que considerar lo siguiente: los derechos humanos, por ejemplo, como eje rector, el equilibrio entre valores epistémicos y no epistémicos, un garantismo moderado también por otra parte, el derecho probatorio que se vincula también con la presentación que nos hacía el doctor Miguel Alejandro López Olvera, herramientas para la valoración de la prueba que también tendrían que ser contempladas dentro de este nuevo derecho procesal, y desde luego las tendencias que son ingeniería de procesos e inteligencia artificial. Si ustedes observan, todas estas bases han sido contempladas de manera también para nuestro evento, para nuestro miniforo de derecho procesal, a partir de cómo se han diseñado las distintas mesas del evento. Bueno, para lograr esto, como el proyecto principal, ya tenemos algunos avances, se han generado algunos subproyectos. Por ejemplo, en el caso de la promoción del garantismo moderado, los derechos humanos como eje rector, el equilibrio entre valores, el derecho probatorio, tenemos un primer producto que le he denominado Teoría General de la Competencia Epistémica Legislativa, que nos ayuda a identificar en qué grado las leyes, especialmente leyes procesales, contribuyen o no a la determinación de la verdad. Es un tema que ya he presentado en otras ocasiones, por lo que en este momento no hablaré especialmente de este producto. Y el otro tiene que ver con cuestiones en cuanto a valoración de la prueba, y parece también ya hay un sistema, un primer prototipo de enseñanza judicial para valoración de pruebas científicas que se ha aplicado en un primer momento a la valoración de la prueba de ADN. Y bueno, en esta ocasión pretendo centrarme en lo siguiente para tratar de contribuir también de alguna manera a ese gran proyecto que tendríamos para la renovación de nuestro derecho procesal. Este tiene que ver con la revisión de los conceptos fundamentales de la dogmática procesal, especialmente por los problemas de los cuales nos platicaba ya el doctor Enrique en la presentación previa. Y el objetivo sería la revisión, actualización y naturalización del lenguaje incorporado a la dogmática procesal, principalmente en sus conceptos fundamentales, así como la estructura de su discurso a nivel legislativo. Se inició con una metodología para la búsqueda de expresiones y identificación de materiales que hablaban sobre derecho procesal, especialmente libros, bajo las expresiones derecho procesal o teoría general del proceso en nuestra base de datos de Biblioteca Digital UNAM. Para esto se construyó una matriz con todas las fuentes, se localizaron 40 libros bajo estas distintas expresiones de búsqueda en la BDUNAM, y se construyó la base de datos. Y después, que fue una segunda parte que se hizo, 27 de estos libros estaban disponibles en versión electrónica, por lo que fueron rescatados para tomarlos como muestra y en estos empezar a analizar algunos conceptos fundamentales del derecho procesal. Ahora, más adelante lo que se hizo, una vez que teníamos la base de datos, fue utilizar un software, este se llama MathsQDA, y dentro de MathsQDA tiene una aplicación, digamos, que se llama MathsDictio, que nos sirve para hacer análisis cuantitativo y también el análisis y cualitativo y análisis de los términos, digamos, más frecuentes que podía encontrar en esta base de los libros que les hacía referencia. Esta investigación entra en el terreno de la interdisciplinariedad metodológica, dado que me estoy allegando de otros recursos de carácter metodológico para aplicarlos en este nuevo análisis del derecho procesal bajo una perspectiva distinta. Aquí lo que tenemos en pantalla de una manera muy simplificada, digamos, es una ilustración en donde ustedes pueden observar más grande, digamos, cuáles fueron los términos o expresiones que aparecieron con mayor frecuencia dentro del análisis de estos 26 libros. Una vez que ya se tenía, empezamos con el análisis dentro de MathsDictio. Y por ejemplo, aquí lo que podemos ver en la pantalla que está abajo de esta es el catálogo de libros que fueron analizados. Libros, les recuerdo, bajo estas dos expresiones, derecho procesal o teoría general del proceso, 26 libros.
Posteriormente se construyeron cuáles iban a ser los códigos o palabras que estaban representadas con mayores frecuencias en esos distintos libros. Otra parte que también implicó la investigación fue, por ejemplo, el analizar los índices de los mismos. Se revisó el índice de este libro de Derecho Procesal, que es de determinado autor, y ver cuáles eran también los títulos que se repetían más frecuentemente en los índices de esos distintos libros. Y bueno, acá tenemos en esta pantalla las frecuencias, por ejemplo, la palabra derecho, la palabra proceso, procesal, parte, juez, parte, civil, artículo penal. Se rescataron los 20 que aparecían con mayores frecuencias. Aquí lo que podemos observar en esta pantalla, digamos, de como manera muy preliminar, muy exploratoria con respecto a este análisis, es estas tablitas de Excel. En la primera columna tenemos las distintas palabras o expresiones. Tenemos acción, procedimiento, recurso, justificación, la palabra prueba, actos procesales, y lo que vemos en la parte superior son los distintos libros que fueron analizados, así como los estoy marcando con el apuntador. Cada columna corresponde a un libro analizado, y digamos que los circulitos que aparecen como resaltados, hay unos muy grandes y otros muy pequeñitos. Los más grandes corresponden a todo ese número de veces que aparecía, digamos, esa palabra dentro de ese libro, para encontrar o identificar frecuencias también con respecto a estas palabras o expresiones. Aquí, por ejemplo, tenemos en la imagen en la parte inferior, en el documento libro Nuevos Paradigmas del Derecho Procesal, que la palabra prueba aparece, por ejemplo, 15 veces. Esos recuadros se van activando cada que ponemos nuestro cursor sobre cada uno de los distintos círculos. ¿Cuál fue la siguiente fase de la investigación? Ya identifiqué cuáles son los términos más frecuentes que se suelen utilizar en esta muestra de libros en materia de derecho procesal. Ahora viene el análisis de las definiciones que se proporcionan en los mismos, que en muchas ocasiones son de carácter esencialista, como ya nos explicaba el doctor Enrique Cáceres, y que al momento de que nuestros estudiantes las están tratando de aprender, no les dicen nada. Entonces, es necesario estudiarlas o analizarlas desde otra perspectiva, con herramientas distintas, especialmente las provenientes de la filosofía analítica, el análisis semántico, etcétera. Y bueno, lo que vemos en pantalla aquí es otra presentación. Por ejemplo, aquí buscaba con la palabra clave la palabra acción. En la columna anterior aparecen los contextos en que en los distintos libros aparece la palabra acción. Uno le puede indicar cuántas palabras antes quiero que me pongas de la palabra acción y cuántas palabras después. En estos conceptos lo que se trataba de identificar eran las definiciones. Definiciones con respecto a la palabra acción en este libro de teoría, en este documento o libro de teoría general del proceso o de derecho procesal. Se procesó también en una base Excel de los resultados que me arrojaba el MathsQDA. Y luego les quiero presentar algunos ejemplos de las problemáticas que se localizaban. Con la palabra, por ejemplo, acción, y con la palabra, por ejemplo, prueba. Acá tenemos en la primera columna el título de la obra. Tenemos el contexto en el que aparece la palabra acción. Era un catálogo impresionante por el partido del número de veces que aparecía la palabra acción. Y aquí lo que traté de hacer fue copiar algunas definiciones de las que iba localizando. Por ejemplo, acción es el legítimo derecho que respalda a la pretensión del actor. Acción es el título de crédito representativo de cada una de las partes en. Acción es el elemento físico de ejecución material y externo del delito. Acción es el medio legal de pedir judicialmente lo que es nuestro o se nos debe. Todas esas distintas definiciones en una misma obra, en distintas páginas, desde luego es que podría ir apareciendo esa palabra. Y luego, ya tratando de ejemplificar con el posible análisis que podríamos hacer de las mismas, encontramos que la palabra acción puede ser entendida en distintos sentidos en función de la materia en que se esté utilizando en el derecho. Entonces, esto habría que tenerlo claro cuando estipulemos nuestras nuevas definiciones ya de corte analítico para los nuevos productos en materia de derecho procesal. También hay vaguedades con respecto a palabras o expresiones que encontramos dentro de las mismas definiciones. Por ejemplo, legítimo derecho, ¿qué voy a entender por esto?
por elemento físico, por elemento externo del delito, lo que es nuestro, lo que se nos debe. Con respecto a la palabra prueba, copio solamente una de las definiciones encontrada en otra obra, otro documento. Esta es la palabra prueba, en sentido estrictamente gramatical, expresa la acción y efecto de probar. ¿Y dónde quedan entonces todos los otros distintos sentidos que podemos referirnos con la palabra prueba, de los que nos habla, por ejemplo, el doctor Michele Darufo? Prueba, por ejemplo, como elemento o medio de prueba. Prueba cuando me refiero a la prueba desahogada por X, la prueba confesional desahogada por X. Prueba también la encontramos como una ambigüedad, es un proceso producto. Prueba como un proceso probatorio y prueba al final cuando ya se tiene por probado X. Aquí en esta definición que encontramos no nos habla de nada de esos otros sentidos que podríamos encontrar con respecto a esta palabra. Y bueno, este es el trabajo que se está haciendo con respecto a la revisión de muchos de esos conceptos que son frecuentemente utilizados en obras en materia de derecho procesal y que necesitamos revisitarlos bajo una nueva perspectiva que sería la filosofía analítica y de manera particular análisis del lenguaje. Y quisiera regresarme a algo de lo cual también les platicaba el doctor Enrique Cáceres. Revisitando el concepto de dogmática procesal, ya nos hablaba él que es una expresión, digamos, que tiene una carga probablemente negativa, porque lo entendemos como en el sentido de dogma, entonces habría que cambiar también esta parte. Ya lo estoy considerando para efectos de la investigación y también derivado de lo que hemos encontrado con respecto a la utilidad de la dogmática procesal actual, que podríamos, gran parte de la misma, necesitamos reflexionar sobre su utilidad o si necesitamos hacer un nuevo cambio de paradigma, ¿no? Entonces aquí plantearía que de la dogmática procesal, como bien lo ha referido el doctor Enrique Cáceres, y estoy de acuerdo con su propuesta, habría que hablar más bien de teorías particulares del derecho. Y bueno, adicional al análisis de los conceptos fundamentales de la dogmática procesal, es necesario generar también nuevas formas de enseñanza del derecho procesal, porque no tiene sentido que actualicemos toda la parte conceptual si no sabemos también cómo transmitirlo a nuestros estudiantes. Con lo que inició el doctor Enrique Cáceres, ¿qué tanto les quedó a muchos de nosotros con respecto a lo que aprendimos y todas esas definiciones que no nos dicen mucho cuando estábamos en las asignaturas de carácter procesal, que teníamos que estudiar a los distintos autores, las distintas definiciones? Entonces también hay que pensar en una nueva forma de enseñar la dogmática o las teorías particulares del derecho ahora bajo esta perspectiva. Y para esto propongo algo que lo tomo de lo que se utiliza en el ámbito de las ciencias, de la salud y de la medicina, que es la enseñanza basada en estaciones y que trato de proponer y de llevar al ámbito también de la enseñanza del derecho. ¿Cómo surgen las estaciones? Que se basan en el examen clínico objetivo estructurado aplicado en estas áreas y es un modelo de enseñanza-aprendizaje frecuentemente utilizado en estas áreas que les mencionaba para la evaluación formativa de sus estudiantes. Trata de poner al alumno en determinados contextos o situaciones lo más cercanas a lo que se le presentará en su actividad profesional, a fin de que el docente pueda identificar si ha desarrollado alguna competencia descrita en su plan de estudios. Para llevar a cabo el ECOE se requiere diseñar la estación, qué competencia pretendo desarrollar en el alumno. Aquí habría que tomar en cuenta también la propuesta de Peñalosa y Castañeda con respecto al aprendizaje basado en modelos mentales, cómo promover el aprendizaje conceptual, especialmente que es el fundamental que tendríamos que promover. Y luego pasar a los siguientes niveles que corresponde al aprendizaje estructural y causal. Y bueno, aquí lo que se muestra en la parte inferior son algunas imágenes del desarrollo de este tipo de exámenes. Como ustedes pueden observar, se trata de contextualizar a los alumnos, se vincula también con enseñanza situada, por ejemplo. Y bueno, los tipos de estaciones de los que se habla, por ejemplo, y que podríamos tomar para la enseñanza del derecho procesal son las estaciones, por ejemplo, de procedimientos y por otra parte también están la de interpretación de diagnóstico o de casos. En el caso de la de procedimientos, por ejemplo, la elaboración de una demanda, una denuncia, un amparo, tomando en cuenta toda la parte conceptual, desde luego, la atención de una audiencia oral, la formulación de solicitudes de vinculaciones a proceso ante un juez de control en materia penal o de un alegato de apertura o de clausura ante un juez.
En el caso de las de interpretación o diagnóstico de casos, por ejemplo, las asesorías que tendríamos que dar a nuestros posibles clientes a partir de la información que ellos me están brindando con respecto a la problemática que se les presenta. Y luego, algunos avances que ya tenemos con respecto a la aplicación de enseñanza basada en estaciones. Uno de ellos, por ejemplo, es la identificación de principios procesales y para eso se toman en cuenta videos reales de audiencias de YouTube, que tomamos de YouTube, por ejemplo, en donde no se practica o no se respeta un principio procesal. Hasta el momento son solo unas cuantas porque todo el diseño basado en estaciones requiere bastante trabajo desde la identificación de la competencia que pretendo medir, el cómo y también cómo valido que efectivamente esa competencia me está dando, esa estación, perdón, me está dando buenos resultados para la enseñanza de los alumnos. Y en donde también se aplicó este nuevo paradigma, digamos, en enseñanza fue en el prototipo de enseñanza judicial para la valoración de pruebas científicas, de que hacía referencia en un inicio, y que este es incluso en entornos virtuales, que ahora es una realidad y que también tenemos que considerarlo para la enseñanza. Y aquí tenemos un reto muy grande cuando se trata de cuestiones procesales especialmente. Y bueno, quisiera mencionar que actualmente se desarrolla un proyecto de investigación entre participantes de nuestro propio Instituto de Investigaciones Jurídicas, las facultades de Derecho y también de Psicología de nuestra universidad. Es el proyecto PAPIME 2030-21, hacia una metodología para la formación de formadores en Derecho con base en un enfoque constructivista de enseñanza activa y en entornos virtuales. Este es coordinado por el doctor Enrique Cáceres y también tratamos de promover todo esto, una nueva actualización. Lo analizamos en materia de derecho procesal y en otras materias que desde luego está sustantivo porque desafortunadamente todos esos conceptos de carácter esencialista han permeado nuestro derecho y para nuestros alumnos actuales probablemente no les digan nada muchos de esos conceptos que se manejan y que tratamos de enseñar y que a la hora de la práctica no logramos ejecutarlos adecuadamente. Bueno, eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias. Bien, pues muchísimas gracias, doctor López Olvera. Como verán ustedes, empata perfectamente con la idea de la renovación de la teoría del derecho con herramientas contemporáneas. Pues para quienes quieren hacer sus tesis, etcétera, y está todo un terreno virgen para poder investigar. Bueno, ahora tendríamos a la doctora Laura Velázquez. Me toca presentar a la doctora Laura Velázquez Arroyo, que tiene como tema el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, retos frente al derecho sustantivo. Su semblanza: es licenciada en Derecho, maestra en Filosofía del Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, especialista en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante y doctora en Diritto e tutela Esperienza Contemporanea, Comparazione del Sistema Giuridico Romanístico por la Universitario di Studi di Roma, Tor Vergata, con la distinción Excelencia con Lode. Es coordinadora de la línea de investigación de Derecho Romano, Derecho Civil y Tradición Romanista en nuestro instituto. Es candidata al Sistema Nacional de Investigadores, forma parte del claustro de doctores de la Facultad de Derecho y es Robbins Fellowship por la Universidad de California de Berkeley y tiene también un reconocimiento por la Universidad de Bonn. Entonces, con todo gusto, doctora, el foro es suyo hasta por 20 minutos. Muchas gracias. Lo que vamos a platicar con la presentación que tengo para ustedes es la siguiente. Durante todo el miniforo van a discutir temas muy importantes de la dogmática procesal al interno. Mi propuesta en el ámbito del derecho privado, del derecho civil, es más que nada una propuesta con el objeto de también analizar cuáles son los retos del derecho civil para la conformación de un Código Nacional de Procedimientos Civiles. ¿En qué contexto? Bueno, voy a iniciar. Antes de iniciar, quiero agradecer a la doctora Patricia López Olvera por la invitación. Me siento muy honrada por estar aquí con ustedes. Y bueno, vamos a iniciar. ¿En qué contexto preparé estas pequeñas palabras? Bueno, como todos ustedes saben, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión remota de la primera sala, confirmó una sentencia que otorga el amparo para que el Congreso de la Unión
expida un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, en cumplimiento de obligaciones establecidas en el artículo 2 y artículo 4 transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 16, 17 y 73 de nuestra Constitución Política. ¿Sí? Bueno, en esta tesitura, ustedes también deben tener en mente que esta decisión deriva de la resolución de unos recursos de revisión interpuestos por la Cámara de Diputados y Senadores, respectivamente, en contra de la sentencia de un juez de distrito que concedió el amparo a una barra de abogados por la violación de su derecho de acceso a la justicia con motivo de omisiones legislativas del Congreso de la Unión. ¿Qué omisiones legislativas? La omisión de emitir un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Bueno, este es el contexto, ¿sí? En este sentido, como les comento, yo más que nada voy a analizar los retos que se tiene a nivel sistémico. ¿Por qué? Bueno, porque prácticamente los temas de dogmática procesal los van a analizar a lo largo del Congreso. Yo debo hacer una aclaración. Yo más que nada, yo no soy procesalista, soy civilista, también tengo la formación en filosofía del derecho y en ese sentido va enfocada la propuesta. Entonces, mi propuesta consiste en observar que para la emisión de este código, bueno, de procedimientos, Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, nos enfrentamos ante una multiplicidad de retos a nivel externo, ¿sí? Primero, bueno, como otra cuestión que se tiene que tener en cuenta, se debe tener en cuenta, es que dicho código primero no ha sido emitido, ¿sí? Segundo, hay una gran cantidad de problemas para la emisión del mismo. El contexto en el que nos encontramos en México, ustedes lo conocen, la jurisdicción en materia civil es una jurisdicción local. ¿Qué quiere decir esto? Que cada estado de la República tiene su propio código civil, ¿sí? Y esa multiplicidad de códigos civiles trae aparejada una serie de cuestiones también a analizar. Sin embargo, para poder llevar a cabo la emisión de este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, hay ciertos requerimientos previos a considerar. También hay, como les comentaba hace un momento, problemas contextuales y otros problemas a resolver como parte de su implementación, problemas de forma y de fondo, ¿sí? Primero, ante la multiplicidad de códigos civiles, también esa multiplicidad trae consigo múltiples formas de regular una misma institución, ¿sí? Aunque aquí también debemos hacer una precisión. Una gran cantidad de códigos civiles siguen un formato o siguen el contenido normativo del Código Federal, el Código Civil Federal, ¿sí? Son pocos los códigos que se alejan, que forman su propio contenido. La gran mayoría siguen este contenido del Código Civil Federal. Sin embargo, aun cuando es una gran mayoría que siguen el Código Civil Federal, ya hay múltiples casos en los cuales se han presentado jurisprudencias contradictorias en función de que cada una de esas jurisprudencias siguieron la normativa local, ¿sí? Y eso ha llevado a la determinación de una solución en función de sentencias por contradicción de tesis. Bueno, en este sentido, se requiere en nuestro país homologar y unificar el derecho sustantivo civil. ¿Para qué? Bueno, para que posteriormente se proceda con la legislación adjetiva, ¿sí? Este es uno de los problemas previos a resolver.
Sobra decirles que nuestro país es el único que tiene esta estructura de pluralidad de códigos civiles, digamos, una situación paralela, no es similar, la tiene Argentina, que tiene un solo código nacional, pero lo que tiene Argentina son una multiplicidad de códigos procedimentales. Sin embargo, nuestra situación en el ámbito del derecho sustantivo civil es una situación más, bueno, si decimos atípica, podemos decir también una situación especial, ¿sí? Es una situación que no se observa en ningún otro país con esta multiplicidad de códigos civiles. Entonces, este es un problema previo a resolver. Se requiere una homologación de la normativa sustancial. Otra cuestión a resolver de manera previa es la multiplicidad de leyes orgánicas referentes a los oficiales judiciales y actos de registro civil que regulan cada entidad federativa, ¿sí? En este sentido, ¿qué es lo que sucede? Bueno, si se emite un código nacional de procedimientos civiles y familiares, se debe tener en cuenta que al haber una multiplicidad de estas leyes orgánicas, además del código sustancial civil, y de ello deriva una multiplicidad de autoridades, o mejor dicho, autoridades que tienen diversas funciones dependiendo del Estado y además que tienen diferentes nombres de acuerdo al Estado. Entonces, en este sentido, si se va a emitir este código procedimental, tiene que haber una unificación previa. ¿Por qué? Bueno, porque de no hacerse así, pueden derivar otra serie de problemas que implicaría la necesidad de estar recurriendo de manera constante a la Suprema Corte para que determine cuál es el sentido que se le va a dar o cómo se va a interpretar la norma en concreto. Y eso a mí me parece perfecto. La Suprema Corte es quien hace esa interpretación para aplicar la norma. Sin embargo, eso también trae aparejado un grave problema si lo vemos también desde la perspectiva de la Agenda 2030, el objetivo 16 y también el objetivo 17. ¿Cuál es el problema? Es que retarda el acceso a la justicia. ¿Por qué? Bueno, porque solo va a haber un grupo muy pequeño de personas que va a tener la posibilidad de acceder a esos niveles de exigencia de justicia, ¿sí? Y también traerá aparejado una saturación, bueno, mayor saturación de la actividad jurisdiccional, ¿sí? Y también debe haber, o como otro requerimiento previo, una simplificación de mecanismos de notificación y de emplazamiento, ¿sí? Entonces, estos son los 4 elementos o 4 requerimientos previos que de manera sistemática se deben tomar en consideración, ¿sí? La necesidad de homologación, unificación previa del código de la normativa de derecho sustantivo civil, las leyes orgánicas referentes a oficiales judiciales y a actos del registro civil, y también una simplificación de la notificación y el emplazamiento. ¿Por qué? Bueno, porque las reglas referentes a la notificación y al emplazamiento varían también de estado en estado, ¿sí? Bueno, algunos problemas actuales del derecho civil sustantivo. Como comentábamos hace un momento, se requiere una unificación de la normativa sustancial, ¿sí? Un código civil nacional. Bueno, esta normativa o este requerimiento se puede cumplimentar a través de varios mecanismos, ¿sí? Algunos pueden hablar de un código nacional, un código civil nacional. Otros podrían hablar de que podría emitirse una serie de leyes civiles marco o de marcos conceptuales de derecho civil que permitan la interpretación local del derecho o de las normas
derivadas de los códigos civiles locales. También estos problemas se presentan en el ámbito, como ya comentó el doctor Cáceres, en el ámbito de cómo repensar esta dogmática, ya hablando de derecho civil, dogmática civil, y bueno, hay una serie de retos importantes. Una cuestión también es que el derecho civil debe considerar los derechos humanos, todo derecho civil, el derecho civil local, la normativa, los códigos civiles locales, deben considerar a los derechos humanos, a la perspectiva de género y a los grupos en situación de vulnerabilidad. Y todo esto armonizando con la reforma constitucional del 10 de junio de 2011 de la Constitución. También otra cuestión es que consiste en que la multiplicidad de estos códigos civiles locales propicia una inseguridad jurídica, ¿sí? Y también presenta o propicia la existencia de una multiplicidad de preceptos jurídicos contradictorios y desactualizados, suscitando, como les comentaba hace un momento, que sea el Poder Judicial el que decida, lo que no resuelve el problema, porque también existe la posibilidad de contradicción de tesis, lo que trae consigo una saturación de la impartición de justicia y genera más incertidumbre jurídica en el gobernado. Por otra parte, también existen deficiencias en la sistematización del derecho civil. Los problemas actuales, resultado de la pandemia, han dejado también en evidencia la insuficiencia en la digitalización y automatización de procesos administrativos en la impartición de justicia en materia civil. Es urgente la actualización del derecho civil en los campos en que se ha dado en todos los órdenes, desde las nuevas dinámicas sociales hasta los más recientes descubrimientos científicos, en que prácticamente todas las ramas del conocimiento participan. En este sentido, tomando la propuesta con relación al requerimiento previo específico de homologación del derecho civil, considero que una forma de solucionarlo, la forma más pertinente en nuestro país, es la formulación de un Código Civil Nacional. La discusión, hablar de una formulación de un Código Civil Nacional trae aparejado el surgimiento de otras discusiones, como por ejemplo la discusión del Pacto Federal, si se está o no respetando el Pacto Federal, o que la simple propuesta implicaría una violación al Pacto Federal. Bueno, es una discusión que se debe realizar, no se puede impedir. Sin embargo, también debemos tomar en consideración las características propias de nuestro país que durante mucho tiempo tuvo un funcionamiento centralista, aun cuando formalmente es una federación, ¿sí? Entonces, se tiene que tomar en cuenta la realidad concreta de nuestro país para poder determinar si la mejor opción es un código nacional, que, como yo les comento, a mi parecer lo es la mejor solución. Y también pero este Código Nacional de Derecho Civil no debe ser un código emitido desde el Congreso solamente, sino que debe ser un código civil resultado del análisis y discusión de especialistas de diversas áreas del derecho, en toda la República también. Se debe tomar en consideración especialistas de derecho constitucional, de derechos humanos, sociología jurídica, informática jurídica, inteligencia artificial y, por supuesto, también filosofía del derecho, ¿sí? Para la formulación de preceptos claros, precisos, que permitan, de cierta forma, cumplir con uno de los objetivos de la Agenda 2030, por ejemplo, el objetivo 16 de justicia.
En lo que respecta al segundo requerimiento previo que comentábamos en el inicio, con relación a las leyes orgánicas que designan oficiales judiciales y de registro civil, bueno, cada entidad federativa tiene diferentes oficiales judiciales con distintas funciones y atribuciones, y en consecuencia, si se requiere implementar el requerimiento, mejor dicho, de un código nacional de procedimientos civiles y familiares, debe haber una homologación de los nombres y de las funciones de dichos funcionarios judiciales. ¿Para qué? Bueno, para evitar los problemas de confusión de funcionarios y también de confusión de las funciones que cada uno ejercita. En lo que respecta a los titulares y actos del registro civil, sucede lo mismo. Debe haber una homologación de las funciones y de los titulares. En cuanto a la simplificación de la notificación y el emplazamiento, que es otro de los requerimientos previos que comentamos, bueno, si bien se reconoce la importancia de las formalidades en derecho, más aún de las formalidades en los procedimientos jurisdiccionales, porque en estas formalidades recae en gran medida el evitar actos de autoridad arbitrarios. También es cierto que muchas veces el mandato legal al respecto se convierte en un obstáculo imposible de salvar para otorgar justicia. Se deben proponer alternativas para facilitar el acceso a una justicia eficaz, eficiente, pronta, expedita, y de otra manera, si no se presentan estos mecanismos, bueno, no hay justicia. También es cierto que este no es un problema exclusivo de la materia civil, pero muy probablemente sí sea uno de los problemas más sensibles, y más sensibles también desde el ámbito del derecho familiar. También comentábamos hace un momento los problemas contextuales que saturan la impartición de justicia. Bueno, uno de esos problemas son el excesivo garantismo en la notificación de la demanda, que permite que cualquier cuestión de forma eche abajo la notificación. También los procesos, por lo general, son alargados más de lo necesario a través de las conocidas triquiñuelas procesales, sin que haya una consecuencia para el abogado que las realice. Por otra parte, deben ser incluidos plazos perentorios improrrogables para la sentencia definitiva, y que en todo caso, sobre todo en materia familiar y de sucesiones, los jueces deben tener facultades para suplir la deficiencia de la queja, soportar la carga probatoria y emitir sentencias en plazos no muy largos. Sí, hace poco, bueno, platicaba con una amiga magistrada, quien me comenta que estaban llevando un caso sucesorio que tenía ya casi 100 años y que aún no se resolvía. O sea, imagínense, casi 100 años, ¿cuántas generaciones? Y no solo las generaciones que tuvieron que pasar para que ese caso todavía siga vivo, sino la saturación en la impartición de justicia, ¿sí? Hay una serie de cosas que en lo personal en México me parecen inconcebibles, incomprensibles. Bueno, y hay otra cuestión ya que debemos tomar en cuenta también, contextual al derecho procesal, que debe resolverse, y en materia civil, que es un poco sorprendente, y es la existencia de una gran cantidad de casos en los cuales los abogados en materia civil se equivocan en el ejercicio de una acción, de la acción correspondiente al caso, ¿sí? Se equivocan puede ser por múltiples razones: falta de claridad en el caso, puede ser también falta de preparación del litigante, que muchas veces se presenta, pero esto también trae como consecuencia una saturación de la impartición de justicia, y por lo tanto, como comentábamos, que no se logren los objetivos de justicia.
del objetivo 16 de la Agenda 2030. También hay una serie de malas prácticas dentro del procedimiento que no son cuestiones jurídicas, sino son costumbres de la práctica jurídica, incluso son costumbres contrarias a derecho. Y en este punto, bueno, se preguntarán, ¿qué se puede hacer? Tomando en consideración el ejemplo de otros países, Italia, por ejemplo, Alemania, en estos países, bueno, España también, hay mecanismos de control del ejercicio profesional que implica una exigencia de calidad a los litigantes, a la formación de los litigantes, de los abogados, a la impartición de justicia, y estos requerimientos también los obliga a la observancia de mínimos éticos en el desarrollo de su trabajo. Por ejemplo, en estos países que les comenté, hay un examen de estado que implica que todo aquel que lo ha aprobado tiene la licencia para litigar. En México, con el simple hecho de terminar la carrera, obtener el título y tener la cédula, ya se puede litigar. Sin embargo, no es suficiente. Se requiere verificar que todo aquel que quiera llevar a cabo esta noble actividad de la abogacía, pues que tenga todas las herramientas necesarias para poder ejercerla. ¿Sí? Y en ese sentido, los exámenes de estado, aunque no serían un mecanismo muy popular, son un mecanismo eficiente en países donde lo utilizan, como Italia y Alemania. Por otra parte, otro mecanismo que podría ayudar en este caso sería que las barras de abogados también llevasen a cabo un control entre sus agremiados, ¿sí? Verificar que los agremiados se estén desarrollando, observando estos mínimos éticos en el desarrollo de la profesión. Ese también sería un mecanismo que funcionaría. Bueno, para no extenderme más allá de mi tiempo, quiero concluir con la siguiente observación. En el derecho procesal, analizar la dogmática del derecho procesal es una actividad muy importante y fundamental que se desarrolla en estos foros. Sin embargo, también es importante tomar en consideración requerimientos contextuales del sistema jurídico previos, también que se pueden requerir a lo largo de la implementación y formulación de una nueva teoría del derecho, como comenta el doctor Cáceres, o mejor dicho, de las teorías particulares del derecho, y también requerimientos sistémicos en la implementación ya en la práctica de todo este conocimiento. En ese sentido, deben llevarse a cabo estudios y trabajos conjuntos multidisciplinarios, no solo desarrollado por abogados, sino también por otros especialistas. Y el diseño debe estar siempre dirigido a la eficiencia en la aplicación del derecho. Buscar que el acceso a la justicia sea un acceso generalizado en el más amplio sentido, y además considerar ese sistema complejo que es el sistema jurídico. ¿Para qué? Para poder resolver de manera eficiente los problemas que se presentan. Yo con estas palabras concluyo, les agradezco muchísimo y por supuesto cualquier comentario, pregunta, estoy a su disposición. Muchísimas gracias a la doctora Velázquez por su muy interesante intervención. Pues y como verán ustedes, lleno de retos, y también algo que apuntó ella de manera muy importante, la necesidad de repensar el derecho actualmente, incluyendo la dogmática y el trabajo de investigación interdisciplinario. Por algunas cuestiones de carácter personal, la doctora no podrá quedarse con nosotros al periodo de preguntas y respuestas, pero amablemente me ha indicado que las que se hagan llegar
Se las enviaremos a su correo electrónico y ella las contestará desde ahí. Bien, y ahora nos toca la última participación de esta mesa, que estará a cargo de la maestra Jazmín Rivera López, con el tema Derechos Fundamentales de la OIT en la reforma del sistema de justicia laboral. La maestra es egresada de nuestra Facultad de Derecho, donde obtiene su grado de maestría. Tiene especialidades en Derecho Laboral, en Derecho del Trabajo y Justicia Social por la Escuela Federal de Formación Judicial del Consejo de la Judicatura Federal. Y asimismo tiene estudios de posgrado de especialización en Constitución Social y Derechos Humanos Laborales por la Universidad de Castilla-La Mancha de España. Es profesora definitiva por oposición de nuestra Facultad de Derecho, de las asignaturas Derecho Individual del Trabajo, Derecho Colectivo y Procesal del Trabajo, y titular de las cátedras de Derecho Internacional del Trabajo, Teoría de la Huelga, Teoría de la Negociación Colectiva y Derecho Sindical. Es miembro honorario del Colegio de Profesores de Derecho del Trabajo de la Facultad de Derecho de la UNAM, lo que la ha llevado a participar en distintas conferencias, ponencias, mesas redondas en diversos foros, medios de comunicación y universidades, así como en la colaboración para la redacción de textos jurídicos. Y adicionalmente, muy orgullosamente, porque tengo el gusto de que, al igual que la doctora López Olvera, fue alumna mía y me llena de orgullo verlas aquí como colegas, brillantes colegas, pues fue la primera juez en materia laboral de la Ciudad de México. Jazmín, adelante, por favor. Muchísimas gracias. Doctor, muy buen día. Le agradezco mucho el recibimiento tan cálido. Saludo con gusto también a la doctora Patricia López Olvera, a la doctora Laura Velázquez y a todos los que nos acompañan. Agradezco sobre todo la invitación a este encuentro y a esta charla del sistema jurídico, en particular en el ámbito procesal. Y bueno, pues es para mí un privilegio compartir con ustedes estos temas. Me voy a permitir compartir una presentación a efecto de poder pues ir desarrollando un poco el tema que el día de hoy vamos a tratar, que efectivamente derechos fundamentales de la OIT en el sistema de justicia laboral, muy particularmente en lo que corresponde al nuevo sistema de justicia laboral, y que además, después de haber escuchado a los compañeros que me precedieron, me es grato que me haya tocado este lugar de participación, porque recapitulo de manera muy particular todo lo que han comentado en la vida cotidiana del sistema de justicia que estamos intentando implementar en materia del trabajo y que por supuesto tiene muchísimo que ver en el tema del día de hoy. Bueno, hablar de derechos fundamentales de OIT también implica hablar de derechos humanos laborales. Ajá, en ese contexto vamos hacia los derechos humanos fundamentales en materia del trabajo. Muy brevemente voy a enunciar una de las definiciones que nos aporta la doctrina sobre derechos humanos laborales, considerando a estos como los derechos que en esta materia son consagrados en instrumentos internacionales de derechos humanos, que reconocen universalmente como titular a la persona, respetando, y aquí hago un énfasis importante, respetando la dignidad humana, y satisfaciendo las necesidades básicas en el mundo del trabajo. Es decir, aquí nos vamos a referir a no solamente a derechos humanos en general, sino a derechos humanos en materia del trabajo, que si bien todos los derechos humanos tienen que ver o tienen el principal foco de atención en la dignidad de la persona, aquí es la particularidad de la persona que tiene la calidad de una persona trabajadora, una persona que ejerce un trabajo personal subordinado a otra, sin importar la regulación, sin importar el marco jurídico, sin importar todas las cuestiones específicas que a veces en una relación de trabajo coadyuvan. Y bueno, partiendo de aquí, quiero comentar que para que nosotros hayamos logrado el reconocimiento de derechos humanos y sobre todo derechos fundamentales, tuvo que pasar muchísimas cosas. Lo primero es, voy a adelantar un poquito las diapositivas,
Lo primero es, pues, una serie de cúmulos históricos donde fueron dando origen a diferentes documentos, documentos jurídicos trasladados en tratados internacionales, declaraciones, donde se establecía el reconocimiento de derechos humanos, sobre todo en el apartado laboral, entre otros que se han reconocido en las declaraciones. Voy de manera sobresaliente a hablar de la Declaración de Filadelfia de 1944, porque esta declaración se hace en un conjunto de disposiciones internacionales a efecto de adoptar los principios de la Organización Internacional del Trabajo. Esta Organización Internacional del Trabajo, que nació en 1919 y que me voy a permitir adelantar, no creo que esa diapositiva no la incluí. Bueno, en 1919 nace la Organización Internacional del Trabajo a raíz de, pues, un conjunto de movimientos obreros que ya habían estado décadas anteriores y que culminan finalmente en el tratado que le pone fin a la Primera Guerra Mundial. Y en este tratado, donde se discute por medio y por propuesta de personas que representaban al gremio sindical de diferentes países del mundo, como Estados Unidos de América, y ponen en la mesa la necesidad de que exista un derecho del trabajo reconocido en el mundo, hacia donde todos voltemos a ver, sin importar de qué nación somos, sin importar cuál es el marco jurídico que regula nuestro país, simplemente por ser trabajadores, busquemos un parámetro mínimo de derechos para quienes prestan su servicio y viven de su trabajo. Entonces, en 1919 nace la Organización Internacional del Trabajo en el Tratado de Versalles con un apartado específico para el derecho del trabajo internacional, para la parte 13 del Tratado de Versalles. En este apartado 13 nos da un cúmulo de derechos que se regulan en general como mínimos en el mundo, que pueden ser jornada máxima, un salario mínimo y remunerador, derecho a los descansos, derecho a la protección del riesgo de trabajo, a la protección a la maternidad, a la regulación del trabajo infantil, entre muchos otros. Y pasan los años, viene la Segunda Guerra Mundial. En este periodo la Organización Internacional del Trabajo laboró arduamente, empezó a hacer sus convenios internacionales, el derecho internacional comenzó a tener más presencia, y sobre todo en el ámbito del trabajo. Sin embargo, se atraviesa la Segunda Guerra Mundial, donde, recordemos, bueno, tiene consecuencias internacionales, y a partir de aquí se hace una recapitulación en qué hacer con la Organización Internacional del Trabajo, que pertenecía en su momento a la Sociedad de Naciones, y que a partir de este momento se determina la incorporación a la Organización de las Naciones Unidas. De tal forma que la Declaración de Filadelfia es el documento que nos va a dar la base de los principios de la Organización Internacional del Trabajo. Y estos 4 son un parteaguas en general para tomar como foco de atención lo que vamos a llamar más adelante principios fundamentales. Entonces, estos principios serán para la Declaración de Filadelfia el no observar al trabajo como una mercancía, este principio que ha costado trabajo y que sigue costando incluso al día de hoy con regulaciones incluso de subcontratación y de outsourcing. La libertad de asociación, esta es necesaria y es fundamental para el progreso, y ahorita me voy a referir un poquito a ella. Reconocer que la pobreza es un peligro para la paz universal, es un peligro para todos. Entonces, en la medida en que no tomemos determinaciones para disminuir este foco de pobreza, todos seguimos en una constante de rompimiento de la paz universal. Y que la lucha contra la necesidad debe seguirse llevando a cabo por decisiones democráticas en igualdad de condiciones, y que tienen que estar en estas decisiones representantes de gobiernos, del sector obrero y del sector empresarial. A esto se le llama tripartismo, que es una de las cuestiones que caracteriza a la Declaración de Filadelfia, a la OIT, y por supuesto en muchos años caracterizó también al mundo procesal del trabajo en nuestro país por las juntas de conciliación y arbitraje. Bueno, el resto de los documentos internacionales, solamente por mencionarlos, dada la cuestión del tiempo que tenemos, pues por supuesto es la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, donde principalmente en sus artículos 4 nos dice que pues, hay una prohibición a la esclavitud, el artículo 23 con el derecho al trabajo, donde también se habla de la prohibición de cualquier forma de distinción y más adelante el reconocimiento al derecho al descanso, a las vacaciones, a la protección del desempleo, a la protección de la maternidad, entre otros. Tenemos también la Carta de la Organización de los Estados Americanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y por supuesto aproximadamente 190 convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo especializados en nuestra materia laboral. Y de forma adicional también el protocolo a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, mejor conocido como el Protocolo de San Salvador. Como podemos ver, todo este bagaje de documentos internacionales pues han sido tenidos para la humanidad desde los años 40 y si hablamos del Tratado de Versalles desde 1919, pero bueno, tomemos 1940 hacia acá. Pero realmente, aun cuando estaba consagrado el derecho al trabajo y de ahí la derivación de todos los derechos humanos laborales en este contexto internacional, costó muchísimo trabajo para llevarlos a la vida jurisdiccional. Porque a la lectura de todos ellos leíamos, sí, pues hay derecho al trabajo y a la dignidad, pero bueno, pues simplemente ahí está. Y el parteaguas fue la primera sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la sentencia Lagos del Campo contra Perú, que se llevó a cabo en 2014, porque esta fue la primera en dos cosas, en reconocer un derecho humano laboral, que es la estabilidad en el empleo, así como la libertad de asociación sindical, y generarlo en un documento de cumplimiento obligatorio, que fue una sentencia de esta Corte Interamericana. Fue la primera vez que se aplicó todo este cúmulo de derechos consagrados en tratados internacionales que teníamos desde los años 40, pero fue hasta 2014 donde lo vimos por fin en un documento en sentencia internacional y que obligó al Estado correspondiente a cumplir las medidas tendientes a la protección del derecho humano al trabajo, dividido en varias vertientes. Incluso esta sentencia, en un segundo punto, deja un antecedente muy importante, ya que aquí se dio una discusión grande. Y la discusión, por muy sorprendente que nos llegue a parecer, sobre todo a los que nos formamos en el ámbito del derecho del trabajo, es que se discutía si verdaderamente los derechos económicos, sociales y culturales, los DESC, de verdad eran susceptibles de judicializarse. Había antes de esta sentencia quienes decían que no, y que no, y que no, y que no eran susceptibles de, por la naturaleza de este tipo de derechos. Pero a partir de este momento vienen jueces de la Corte Interamericana que posicionan su criterio y dicen, sí, si son derechos humanos, tienen que tener el camino y la apertura para judicializarse. Y entonces a partir de este momento es un antecedente, es un parteaguas para el mundo del derecho laboral en general en el mundo, porque aquí ya se ve dos cosas, un poco más de reconocimiento, que es un derecho humano el trabajo, aunque solamente lo enunciaban las declaraciones, llevarlo a la práctica no era fácil, más que en el contexto jurídico procesal nacional. Y a la visión de derechos humanos, pues había siempre como un límite de, bueno, sí es, pero no lo puedo judicializar en este ámbito. Y entonces a partir de este momento ya da un precedente y comenzamos con un nuevo paradigma completamente diferente respecto de los DEC, no solamente del mundo del empleo, sino en general. Y esto ya nos apertura un campo de actuación muchísimo más grande. Y entonces esto nos lleva a advertir que los derechos humanos laborales se dividen en dos sectores. Derechos humanos laborales de carácter individual y derechos humanos laborales de carácter colectivo, ya entrando específicamente en lo que corresponde al derecho del trabajo. Y
Puse un apartado específico de la seguridad social porque si bien son disciplinas que actúan de manera importante entre sí, la seguridad social como tal también está dotada de cierta autonomía y aunque la Organización Internacional del Trabajo es competente para conocer de ella, si bien es así, es importante dividir entre derechos humanos del trabajo y derechos humanos de la seguridad social. Entonces, tenemos esta clasificación. Dentro de los derechos humanos individuales, podemos enunciar solamente de forma ejemplificativa, por supuesto, la máxima del derecho del trabajo, que es la estabilidad en el empleo, la libertad de trabajo, la igualdad, el derecho a una jornada máxima. Por supuesto, esto connota el derecho a la dignidad de la persona trabajadora, la irrenunciabilidad de derechos y la seguridad en el empleo. Del lado de los colectivos tenemos 3 instituciones básicas por excelencia, que es la libertad sindical, la contratación colectiva y la huelga. Es la tríada del derecho colectivo del trabajo y trasladados a este escenario son los 3 derechos humanos laborales en materia colectiva por excelencia. En ambos escenarios está implícita la impartición de una justicia laboral, tanto en la parte individual como en la parte colectiva. Y bueno, con todo este escenario, vamos ahora sí a aterrizar un poco en lo que corresponde a la Organización Internacional del Trabajo. Tenemos un reconocimiento general en el derecho internacional por parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, por parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero finalmente, y algo muy bondadoso de la materia del trabajo, es que el movimiento obrero logró crear una organización internacional donde participaran los 3 sectores más importantes del mundo del trabajo: patrones, trabajadores y gobiernos, para que de forma tripartita se tomaran decisiones para garantizar derechos mínimos tendientes a la dignidad de la persona trabajadora y, por supuesto, esto con implicaciones también en otros escenarios como la economía, como el crecimiento social, como la paz universal, entre otros. Entonces, la Organización Internacional del Trabajo nace con una forma especializada en materia del trabajo y de la seguridad social, y desde su creación de 1919 en adelante comenzó a tomar decisiones de adopción de tratados internacionales, los famosos convenios de OIT, donde estos serán el estándar mínimo de derechos que pueda tener cualquier país o que deba tener cualquier país en el mundo. Sin embargo, pasaron los años y en todo de la discusión jurídica del derecho internacional en general, qué tan obligatorio era, qué no era, qué teníamos que respetar, qué no, si lo ratificamos, si no lo ratificamos, en todo esto que ha permeado. ¿Qué pasó? Bueno, pasó que se adoptaron muchísimos convenios por algunos países, pero su aplicación era muy poca o no era la que esperábamos al ser tantos convenios importantes de OIT. De tal manera que en 1998 la Organización Internacional del Trabajo hace una nueva reflexión en el estudio del cumplimiento de todos estos convenios y, bueno, pues considera que para que avancemos tenemos que establecer cuáles son los que forzosamente cualquier país en el mundo debemos tener. Y entonces estos convenios se trasladan de un primer momento en 1998 en 8 convenios que los tienen en pantalla y que son sobre la libertad sindical y la protección de negociación, de la negociación colectiva y la protección del derecho a la sindicación, el convenio 98 sobre también derecho a la sindicación y la negociación colectiva. Estos son los instrumentos básicos para el mundo colectivo. Y continuamos con el convenio 29 sobre el trabajo forzoso, el convenio 105 sobre la abolición del trabajo forzoso, el convenio 138 sobre la edad mínima, el convenio 182 sobre las peores formas del trabajo infantil y el convenio 111 sobre la discriminación. De tal manera que estos convenios
se trasladan en este momento, en 1998, a principios fundamentales de la OIT, que serán estos: libertad sindical, negociación colectiva, abolición del trabajo forzoso, edad mínima, eliminación de las peores formas del trabajo infantil, igualdad, no discriminación. Y este año ocurrió un suceso muy importante, que es, se vuelve a replantear la necesidad de que se incluya un nuevo principio fundamental, que es la seguridad y la salud en el empleo. A partir de este año, la seguridad y la salud en el empleo pasan al catálogo también de derechos fundamentales. ¿Y qué implica que sean principios o derechos fundamentales para OIT? Bueno, implica que son de cumplimiento obligatorio. No importa si el Estado tenga ratificado o no el convenio, el objetivo es que en su momento se ratifiquen en su totalidad, pero mientras eso ocurre, los estados tienen que ir informando a OIT cuál es el avance del tema que aborda el principio fundamental. Y esto, evidentemente, en nuestro país ha generado un avance significativo, porque la última reforma al sistema de justicia laboral viene con base en los principios fundamentales de OIT. De hecho, es generado dadas diversas malas prácticas en la libertad sindical y en la negociación colectiva que se han dado todavía a lo largo de varias décadas. Estas malas prácticas de libertad sindical y de negociación colectiva fueron llevadas a OIT, y OIT pues requirió al Estado mexicano, donde el Estado mexicano pues tuvo que reconocer la existencia de estas malas prácticas, y esto fue una apertura para que pudiéramos entrar al estudio de qué hacer en materia del trabajo en nuestro país. Y de ahí se definieron varios escenarios. Por supuesto, una reforma laboral de primer momento en la Constitución Política de los Estados Mexicanos en el año 2017, donde se cambia completamente el modelo de justicia laboral, donde se extinguen las juntas de conciliación y arbitraje para dar paso a la competencia de los poderes judiciales, tanto de la Federación como los locales, de conocer de los conflictos obrero-patronales que se susciten en el mundo, en el país. Y entonces, a partir de aquí, viene un cambio en el sistema de justicia laboral, primero derivado de esta intervención de OIT. Segundo, la regulación que viene en la Ley Federal del Trabajo de 2019 no nada más regula la extinción de las juntas de conciliación y el traslado a los sistemas de justicia en los poderes judiciales, sino que también trae una completa reforma en estos principios fundamentales, sobre todo en materia colectiva, que es la libertad sindical y la negociación colectiva. Entonces, esta última reforma de 2019 atiende completamente al contenido de estos principios de la Organización Internacional del Trabajo. De primer momento, en lo que toca a la parte colectiva, lo reestructura completamente para dar paso a la intervención legítima, válida y necesaria de la clase trabajadora en las negociaciones colectivas, en la formación de los sindicatos, en la discusión de sus prestaciones, es decir, incluso en la rendición de cuentas de sus cuotas sindicales durante la estancia en sus gremios. Entonces, es un cambio completo ya a partir de 2019 el que se está llevando a cabo y que está costando trabajo adecuar los nuevos paradigmas para estos principios en la parte colectiva. En la parte procesal también es una reestructuración completamente pues radical. Y aquí retomo lo que comentaban mis compañeros, colegas que me precedían hace un momento, que es toda la problemática que hay en la necesidad del cambio de paradigmas procesales, incluso en el propio lenguaje que ocupamos constantemente, en las prácticas procesales que se llevan a cabo. Al día de hoy es lo que el sistema de justicia nuevo en materia del trabajo se está enfrentando también. Este complejo de ir repitiendo formas procesales que no nos llevaron a mucho en los anteriores sistemas, estos incluso textos o lenguajes
o conceptos un tanto ambiguos que tampoco nos aportaron mucho y que lejos de eso hasta en la práctica cotidiana entrampaba. Es lo que el nuevo sistema de justicia laboral también está buscando depurar con base en los nuevos principios de la reforma y que además también buscan a su vez cumplir con los ordenamientos tanto nacionales como internacionales de una verdadera impartición de justicia pronta, expedita y a su vez de la tutela judicial a la que los estados se encuentran obligados. Y bueno, por otro lado, también en lo que toca a los derechos fundamentales, los principios fundamentales, tanto de OIT como en general cualquier derecho humano laboral individual, aquí hemos tenido la presencia de varias reformas, no solamente la de 2019, sino han sido paulatinamente como se han llevado a cabo. En un primer momento vino la reforma de 2015 para aumentar la edad mínima en el trabajo infantil, que es atendiendo a los principios fundamentales de OIT y a este convenio que nos obligaba, o que nos obliga. Posteriormente vino la reforma también pues a la regulación de sistemas de outsourcing, la regulación del trabajo a distancia, teletrabajo. Más adelante vino también la reforma un trabajo especial importantísimo y que atiende principalmente al convenio de OIT, que es el trabajo del hogar. Y actualmente acabamos de vivir, no hace más de un mes, la última reforma que va también, si bien no como tal los principios fundamentales y a los derechos humanos, de el incremento en las vacaciones en la Ley Federal del Trabajo. Entonces, en materia individual, las reformas se han ido dando paulatinamente. En tanto, la OIT también ha tomado más presencia en el mundo internacional, en los estados, pero sobre todo en México. Y es los principios fundamentales de OIT lo que en esencia nos ha llevado a tener el día de hoy un nuevo sistema de justicia laboral y una ley federal del trabajo que ha intentado respaldar todos estos principios, más aún en materia colectiva. Y bueno, dada el tiempo que me ha sido conferido, pues quedo a la orden de todos por si hubiera alguna duda, pregunta o comentario, y agradezco muchísimo la invitación. Muchísimas gracias a la maestra Rivera por su muy interesante ponencia. Y entonces abrimos un espacio para preguntas, discusiones, críticas, traumas, de todo. No sé si tengamos algo en redes por ahí. Buenos días a todos los asistentes. Dentro del aula de Zoom, en los alrededor de 100 participantes que tenemos, se encuentra José Domingo, quien pregunta: buenos días, doctora Patricia, ¿cómo me puedo unir al proyecto PAPIME? Muchas gracias, Marijo, por apoyarnos con la formulación de la pregunta. El proyecto PAPIME del que les platicaba casi al final de mi presentación es coordinado por el doctor Enrique Cáceres, entonces mejor le voy a ceder la palabra a él para que nos apoye dando respuesta a la misma. Bueno, el proyecto está prácticamente ya concluyendo, pero bueno, desde luego que nos mande un correo electrónico, nos mande un WhatsApp. Si se lo hace llegar, Marijo, si nos da sus datos, entonces ya nos ponemos en contacto con esta persona y gracias por su interés. No sé si hay alguna otra pregunta en las redes o aquí en vivo. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros.